Buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de contar aquí con nosotros del profesor Antonio Lazcano. Yo voy a comentaros brevemente alguna pincelada de su currículum, porque es inmenso. Pero Antonio Lazcano estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y allí es catedrático de universidad. En esa institución centró sus intereses en la evolución temprana y en el origen de la vida. Ha trabajado como profesor residente y científico, visitante en Francia, en algunas universidades españolas, como Alicante, Madrid, Valencia, Cuba, Suiza, los Estados Unidos, y además ha pertenecido a varios comités de asesoría de organizaciones científicas, como por ejemplo la NASA, en donde fue miembro del Instituto de Astrobiología. Presidió en 2 ocasiones la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida. Fue el primer latinoamericano en ocupar este puesto que fue ocupado previamente por Alexander Oparin o por Stanley Miller. En la actualidad, que es lo que más envidia nos ha dado a todos, dirige en las Islas Galápagos y de forma honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva, que es una institución dedicada a la memoria de esta importante bióloga estadounidense. Y el doctor Lazcano ha dedicado grandes esfuerzos en promover también y en divulgar la ciencia. Es un gran docente, puedo dar fe de ello porque ya le he escuchado, y estoy seguro que van a disfrutar con su conferencia que nos va a impartir a todos nosotros. Muchas gracias, doctor Antonio Lazcano, por estar aquí. Muchísimas gracias. He hablado con los profesores, las autoridades de la facultad. Lo segundo que quiero decir, y no es por serles nada más cortés, sino porque de verdad lo siento, todos saben que cuando un mexicano viene a España o cuando un español va a México se siente como en casa. Eso es especialmente cierto para los químicos. La química mexicana tuvo un auge espectacular en el momento en que llegaron muchos químicos refugiados luego de la Guerra Civil, de tal manera que comprueban lo que le gustaba decir a Carlos Fuentes, el escritor, que los verdaderos ganadores de la Guerra Civil fuimos los mexicanos, por toda la gente tan espléndida que tuvo que salir de aquí y llegó allá y encontró casa. Yo lo único que siempre he lamentado es el hecho de que, habiendo esta cercanía cultural, social, intelectual tan estrecha, no hayamos sabido aprovecharla más, y que sea una pena que no tengamos más profesores, más estudiantes españoles en México y viceversa. Eso sí creo que es una pena. Y de hecho el centro Lynn Margulis en las Galápagos, que me obliga, hay que decirlo así, estar yendo y viniendo todo el tiempo, estar yendo de México a las Galápagos y viceversa, es un centro que está básicamente dedicado a tratar de promover la enseñanza de la biología evolutiva entre toda la comunidad hispanoamericana. Los latinoamericanos nos referimos a nosotros mismos más como latinoamericanos, siguiendo la idea de Napoleón III, que fue el que inventó el término, que como hispanoamericanos, pero muy conscientemente decidimos usar el término hispanoamericanos para referirnos al centro Lynn Margulis, porque el entusiasmo con el que algunos amigos y colegas de España, como Juli Peretó en Valencia, para que fomentemos una cultura de la biología evolutiva común, es extraordinario. Y entonces creemos que en justicia deberíamos hacer algo equivalente al programa Erasmus, que es probablemente lo mejor que va a dejar la Unión Europea cuando lo veamos en perspectiva, que permita que tengamos estudiantes españoles en Latinoamérica y viceversa. Entonces, a mí de verdad llegar aquí a España es sentirme como en mi casa en muchos sentidos, y lo que quiero hacer el día de hoy, y eso me lo hacía notar un amigo de la Embajada Mexicana aquí en Madrid, me decía que cuando había yo puesto el título de las vicisitudes de un estudiante sonaba muy personalizado, porque parecía que iba a hablar de mis cuitas y alegrías al estudiar el origen de la vida. No, lo que quiero hacer hoy es contarles, pensando sobre todo en los estudiantes, qué le ocurrió a Stanley Miller
cuando hace el experimento clásico que lleva su nombre para tratar de intentar la síntesis de compuestos prebióticos en condiciones de tierra primitiva, los aciertos, los problemas que tuvo, para que sobre todo los estudiantes se den cuenta que las dudas, las incertidumbres, las angustias, los éxitos, es algo extraordinariamente común en ciencia. Con una situación adicional, que cuando Stanley Miller hace el experimento, le toca vivir en plena Guerra Fría, que es algo que muchos de nosotros nos acordamos, la gente joven no, pero la Guerra Fría realmente significó una confrontación brutal entre el bloque soviético y el bloque estadounidense, y la manera en que esto fue permeando las discusiones sobre el origen de la vida es verdaderamente extraordinario y vale la pena tenerlo en cuenta. Bueno, yo estoy en la Facultad de Ciencias, en la UNAM. Todas las facultades de ciencias son básicamente lo mismo en todo el mundo. Si necesitan alguna referencia, si necesitan algún dato adicional a los que voy a decir hoy, me contactan, me localizan en la red y soy un excelente corresponsal. Esa sí es una virtud que tengo. Y lo primero que hay que decir es que solemos pensar que el origen de la vida es un problema que se remonta a la antigüedad grecolatina y que Aristóteles se preguntaba sobre el origen de la vida. Eso no es cierto. En realidad, la cuestión del origen de la vida cobra el sentido que le damos hoy en día en términos del surgimiento de los primeros seres vivos en el momento en que Jean-Baptiste de Lamarck publica en 1809 su libro de la Philosophie zoologique, en donde lo que está diciendo es la generación espontánea es el mecanismo no solo de reproducción no sexual de los microbios, sino también es la forma en que surgieron los primeros seres vivos en la Tierra. Lamarck propone esta idea incorporando claramente la teoría de la evolución y la idea de la generación espontánea en un solo esquema, pero como se ve en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, realmente en el momento en que el origen de la vida cobra la frase, el sentido que le damos hoy en día a la frase, es cuando Darwin publica en 1859 El origen de las especies. Ahora, Darwin, como muchos de ustedes han de saber, no aborda de una manera explícita la cuestión del el origen de la vida en su libro, pero claramente deja un marco de referencia intelectual, un marco de referencia científico para entender que, puesto que todos los organismos tienen un ancestro común, que es la idea básica que Darwin una de las ideas básicas que Darwin está proponiendo en su libro, a partir de aquí la idea del origen de la vida se transforma en un problema evolutivo. Un problema evolutivo muy peculiar porque se dan ustedes cuenta que nos estamos moviendo en la transición de lo no vivo a lo vivo. Y claramente las categorías de la biología evolutiva como la selección natural o los mecanismos de selección no necesariamente son aplicables a los compuestos químicos. Pero Darwin muy claramente deja establecido este contexto y ciertamente es a partir de aquí que la discusión sobre el origen de la vida cobra el sentido que le damos hoy en día. Ahora, algo que a veces ni los biólogos sabemos bien, pero que ciertamente en otras disciplinas se ha difuminado menos aún, es el hecho de que la teoría de la evolución darwinista no fue en un crecimiento constante, acumulando éxitos y acumulándose de una manera positivista, como nos gusta imaginar, la cultura, hasta que todo el mundo aceptó la idea. A menudo se nos olvida que a principios del siglo XX, a principios del siglo pasado, mucha gente era evolucionista, pero muy pocos aceptaban la idea de Darwin. Un lugar donde específicamente Darwin fue promovido de una manera muy explícita fue en España. En 1909 se hizo la celebración del primer centenario del nacimiento de Darwin. En América Latina festinamos también a Darwin de una manera muy natural, pero en realidad, como se ve en la siguiente imagen, a principios del siglo XX, con el redescubrimiento, el llamado redescubrimiento de las leyes de Mendel, muchos creyeron que ahora sí se tenía un mecanismo para explicar la evolución de los seres vivos, porque la selección natural, como la presenta Darwin, lo que está diciendo es que hay una acumulación lenta de cambios, y esto requiere de tiempos geológicos muy grandes que los físicos no estaban dispuestos a darnos a los biólogos. La idea de los físicos era que la Tierra no era tan vieja como para que hubiera el tiempo suficiente y se diversificaran los seres vivos, y en cambio las ideas de Mendel mal interpretadas lo que van a estar diciendo es que si tengo
mutaciones, aquí sí tengo un mecanismo rápido para que se dé la evolución. Y entonces se da una situación muy peculiar en la biología, muy peculiar en la ciencia, porque hay una confrontación entre los seguidores de Darwin y los seguidores de Mendel, un problema que no va a ser solucionado sino hasta los años 30, cuando una serie de matemáticos y biólogos como Haldane, como Fisher, etc., van a conjuntar las dos perspectivas y surge lo que llamamos el neodarwinismo. Pero salvo en lugares como España, como Latinoamérica, en realidad eso representa un debate brutal, y en el caso específico de la del Imperio Ruso primero y luego de la Unión Soviética, la inteligencia, la gente más avanzada intelectualmente, políticamente, ideológicamente, defendían a Darwin porque pensaban que era un elemento importante para tener una visión secular de la naturaleza. Esto suena maravillosamente bien, todos queremos que, al margen de las preocupaciones religiosas, de las visiones teológicas que la gente tenga, podamos disponer de una teoría secular, no religiosa, no antirreligiosa, sino no religiosa, sobre la diversidad de los seres vivos, pero el problema es que se convirtió, en el caso del Imperio Ruso primero y luego de la Unión Soviética, se convirtió el darwinismo en una teoría política, cuando esta no era la intención de Darwin. El darwinismo finalmente lo que quiere es explicar el origen y la diversidad de la biosfera actual y pasada. En la Unión Soviética, después, con la intensidad de los movimientos políticos luego de la revolución bolchevique, quienes seguían a Darwin lo hacían no solo convencidos de la validez de la teoría, sino porque también creían que Mendel en realidad estaba representando una alternativa negativa a una visión secular, a una visión radical de la sociedad. Esto va a causar una serie de problemas más adelante, pero se va a reflejar en el origen de la vida, como se puede ver en la siguiente imagen, de una manera muy clara con Hermann Müller. Hermann Müller era un genetista que estaba primero en Texas, decide dejar Texas porque, como él dice aquí, el clima no solo cotidiano, sino también intelectual es pésimo, y se va a Nueva York, empieza a trabajar con Morgan en el llamado cuarto de las moscas en Columbia, donde se estaba desarrollando el modelo de Drosophila como la mejor posibilidad de estudiar la genética, y Hermann Müller, influido totalmente por la visión, por la perspectiva mendeliana, se le ocurre decir que los primeros seres vivos van a ser genes que aparecen por casualidad en los mares de la Tierra primitiva. Se dan cuenta que cuando él dice que los seres vivos aparecen por casualidad, en realidad lo que está diciendo es que el azar juega un papel ontológico, que de repente surge un gen, en una época en la que nadie sabía qué eran los genes. Los podían ubicar en los cromosomas con una cierta precisión, las ventajas de los modelos de Drosophila, pero bien nadie sabía lo que era un gen. En segundo lugar, lo que va a proponer Hermann Müller es que este gen primordial, este primer ser vivo, sobre el cual no está dando ninguna explicación de cómo surge, sin más que el azar, estaba dotado de tres propiedades básicas. Era autocatalítico, es decir, podía hacer copias de sí mismo, se replicaba. La gente sabía que los genes, el material genético se replicaba, no sabían bien cómo. Tenía propiedades heterocatalíticas, podía afectar las reacciones, las tasas de reacciones químicas en su entorno, y mutaba, es decir, podía evolucionar, porque para Hermann Müller, finalmente la mutación, como buen seguidor de Mendel, la mutación era el mecanismo básico de la evolución. Hay que decir que Hermann Müller estuvo un rato en el laboratorio de Morgan y después hizo algo que es extraordinariamente complicado de entender si no lo piensa uno en el contexto de la época. Él era muy de izquierdas, nunca quedó claro si era del Partido Comunista o no, y el Partido Comunista estadounidense nunca ha soltado sus archivos, nunca quedó claro si era el Partido Comunista o no, pero de repente Müller decide que ya basta de estar haciendo ciencia teórica viendo mutaciones en Drosophila, cuando hay un país nuevo como la Unión Soviética que está generando una nueva perspectiva para los explotados. Y entonces él se le ocurre tranquilamente decir, en lugar de trabajar con moscas, voy a ir a la Unión Soviética para aplicar lo que sé sobre genética y hacer vacas comunistas más gordas, que den más leche, que sirvan mejor, y de esa manera ayudar a crear un nuevo tipo de sociedad. Müller estuvo un tiempo trabajando en la Unión Soviética,
Pero en esta época también la genética se empieza a asociar con los nazis. Para mucha gente el estar seleccionando organismos implicaba también la posibilidad de estar seleccionando razas superiores. Y Müller comete un error brutal. Siempre fue una persona de izquierda, pero comete un error brutal porque le escribe a Stalin y le dice que hay que hacer un plan de eugenesia comunista para seleccionar a los mejores hombres y mujeres de tal suerte que tengamos una raza superior que sea comunista. Stalin, con todos sus defectos, que no fueron pocos, decide que esta es una idea absolutamente aborrecible y empiezan a presionar a Müller para que deje la Unión Soviética. Y Müller se viene aquí. Y cuando digo aquí, estoy diciendo aquí físicamente, porque Müller estuvo trabajando en la defensa de Madrid cuando del lado republicano, hasta que finalmente tiene que salir de España, se regresa por sus papeles a la Unión Soviética, por todo su archivo, que de nueva cuenta deja la Unión Soviética y empieza un periplo que dura varios años hasta que finalmente se establece en la Universidad de Pensilvania y en 1944 recibe el premio Nobel por sus trabajos que demuestran que los rayos X son mutagénicos. Yo tenía la impresión de que Hermann Müller se había convertido en una persona extraordinariamente conservadora, pero alguna vez Carl Sagan, el astrónomo que todos ustedes conocen, que pasaba todos los veranos en el laboratorio de Hermann Müller porque quería saber cosas de la genética, me dijo: te equivocas. No fue ningún reaccionario, fue comunista hasta el fin de sus días, antisoviético hasta el fin de sus días por las experiencias por las que había pasado. Pero si ustedes revisan la historia de los grandes personajes que estuvieron involucrados en la Guerra Civil Española, verán que uno de los que aparece allí de una manera muy conspicua es precisamente Hermann Müller, convencido de que la ciencia se podía poner al servicio de la causa republicana. Mientras esto estaba pasando con Müller, en la Unión Soviética, inspirado absolutamente por una visión darwinista, como se ve en la siguiente imagen, un joven bioquímico naturalista, la diferencia no era muy clara, que se llamaba Oparin, propone en 1924 en un pequeño libro la idea de que los primeros seres vivos eran heterótrofos, no la idea generalmente aceptada de que los primeros organismos ya eran fotosintéticos, sino sugiere que en realidad los primeros organismos se habían formado y se nutrían de compuestos orgánicos que estaban acumulados en lo que ahora conocemos como la sopa primitiva. Oparin claramente en su libro está pensando en una perspectiva evolutiva y, como se puede ver en la siguiente imagen, lo que uno puede hacer para comparar, contrastar estos dos puntos de vista es ver la idea de Müller, en donde vamos de lo no vivo a lo vivo de golpe y porrazo, no hay ninguna transición gradual ni nada por el estilo, mientras que Oparin lo que propone es la síntesis y acumulación de monómeros orgánicos en la tierra primitiva, la organización de estas moléculas en pequeñas gotitas, que luego él va a usar los coacervados como modelo, el desarrollo de rutas metabólicas primordiales en estos sistemas polimoleculares y de aquí eventualmente la aparición de las primeras células heterótrofas anaerobias y procariontes. ¿Se dan ustedes cuenta de la diferencia que hay entre estos dos esquemas? Aquí tenemos una transición repentina sin ninguna explicación más que el azar para explicar el surgimiento del gen primordial cuando nadie sabía lo que eran los genes, mientras que Oparin lo que está proponiendo es un esquema gradual, no necesariamente lento, de evolución como un prerequisito para que aparezcan los primeros seres vivos. Oparin publica en 1936, como se ve en la siguiente imagen, un libro que también se va a llamar El origen de la vida, que es traducido al inglés en 1938 y que causa un impacto enorme en la comunidad científica a ambos lados de la llamada cortina de hierro, que algo de razón tenía. Y en este libro lo que Oparin va a proponer, que la atmósfera de la Tierra es una atmósfera reductora, es una atmósfera en donde hay una abundancia de hidrógeno y de especies reducidas, donde no hay oxígeno libre, propone que esto permite la síntesis y acumulación de compuestos orgánicos, la formación de la llamada sopa primitiva, que estas moléculas se convierten en polímeros, se asocian formando coacervados, el mejor modelo físico-químico para lo que en la época se llamaba el protoplasma, un término que hemos abandonado por completo en biología, y que de la evolución de estos coacervados surgen los primeros heterótrofos anaerobios. Si ustedes ven este esquema, lo que salta a la vista es la ausencia de los ácidos nucleicos
En el esquema original de Opari no estaban contemplados los ácidos nucleicos, pero en 1936 Watson estaba en el quinto año de la escuela elemental. Entonces la gente no tenía una idea de la doble hélice ni de la importancia genética de los ácidos nucleicos, salvo algunas personas que no van a poder desarrollar sus ideas sino hasta mucho más adelante. Bueno, ese es el esquema entonces de Oparin, y se dan ustedes cuenta que lo que él está diciendo es la vida surge como resultado de la evolución que puedo ver en una serie de fases. Está claramente proponiendo un programa de investigación, cosa que la idea de Müller no permitía. Está proponiendo un programa de investigación multi e interdisciplinario, y sorprendentemente el libro de Oparin, aunque causa un impacto enorme, no se traduce en ningún experimento concreto cuando es publicado. Me parece a mí, entre otras razones, porque una enorme cantidad de científicos empiezan a estar involucrados ya en la Segunda Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, que como todos sabemos comienza con la Guerra Civil en España. Si uno revisa, por ejemplo, el grosor de las revistas científicas en esa época, verá uno que antes de la guerra Nature, Science, el Journal of American Chemical Society eran muy gruesos, y cuando se viene la guerra se hacen muy delgaditos, porque la gente está trabajando en problemas bélicos o están directamente en el frente, cosa que ocurrió con muchísimos jóvenes, con muchísimos científicos. De suerte que una cuestión como la del origen de la vida se empieza a posponer y no se desarrolla sino hasta después de la guerra. Uno se puede preguntar, ¿y de dónde saca Opari esta idea de que había una síntesis de compuestos orgánicos previo a la aparición de la vida? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Viene de la tradición química decimonónica, que era especialmente fuerte en el caso alemán. Como se ve en la siguiente imagen, de hecho, en el siglo XIX, Bühler demuestra la síntesis de la urea, Strecker en 1850 demuestra que el acetaldehído con el amoníaco, con el ácido cianhídrico se condensa para dar adenina, Butlerov en 1861 demuestra que el formaldehído en condiciones básicas y con un poquitín de acetaldehído, él no lo sabía, se condensa y me da azúcares, que es una reacción autocatalítica y extraordinariamente eficiente. Y alguna vez Stanley Miller y yo nos pusimos a ver toda la historia de la química del siglo XIX y nos encontramos que Jacques-Louis Proust, que es este hombre de aquí arriba, en 1807 había propuesto que el ácido cianhídrico se condensaba, daba un polímero y describe un polvo blanco que Stanley Miller y yo estábamos seguros de que era adenina. Cuando íbamos a hacer el experimento, porque Proust dejó una descripción impecable de sus experimentos, Stanley Miller desafortunadamente tuvo una embolia, y entonces ese experimento yo lo he hecho a un lado y nunca lo he querido repetir como debería haberse hecho. Proust además tiene una historia maravillosa, porque el conde duque de aquel edificio del conde duque en Madrid, ¿cómo se llama? El conde duque de Olivares, gracias, perdón, estaba en ese momento como embajador de la corona española en la corte de Luis XVI, conoce a Lavoisier y le pide que le recomiende un químico para que enseñe a los soldados españoles, y recomienda nada menos que a Jacques-Louis Proust, que se viene al Alcázar de Segovia. Y cuando uno lee las notas de Proust son maravillosas, porque dice textualmente: algo tienen los españoles que se les da muy fácil el hacer pólvora, y esto me deja tiempo libre. Bueno, ese tiempo libre lo utiliza Proust para hacer sus experimentos, que son absolutamente impecables, y de pasada Lavoisier y el conde duque le salvaron la cabeza a Proust, porque de otra manera hubiera caído en la guillotina. Lo que sugiere estos experimentos de Proust es que probablemente el nacimiento de la química orgánica sea un poco más antiguo de lo que estamos acostumbrados a pensar. Lo que sugiere esta revisión es la extraordinaria acumulación de síntesis orgánicas que se había desarrollado en el siglo XIX, básicamente con la escuela alemana, básicamente promovidos por esta idea de la emperatriz María Teresa de desarrollar la industria de los tintes, la industria química, de una manera muy organizada en el Imperio Austrohúngaro. Bien, estos son los experimentos entonces en los que se basa Opari para proponer que había una síntesis prebiótica antes del origen de la vida, y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la gente decide, bueno, veamos si se pueden hacer otros experimentos. Y el experimento más famoso que se hace después
de la guerra. Es un experimento que se publica en 1951 en Science por Garrison et al. Y es un experimento realmente muy sencillo que viene del grupo de Melvin Calvin, el que descubre el mecanismo de la fotosíntesis, y lo único que había era dióxido de carbono que va a dar a una cámara en donde hay una solución acuosa, se irradia esta solución. Acuérdense que Calvin estaba en el Lawrence Berkeley Laboratory, donde les encanta el material radioactivo, entonces él bombardea con electrones esta solución y publica en Science un resultado negativo. Cosa que también nos habla de cómo han cambiado los estándares de publicación, porque ahora los resultados negativos sería imposible de publicar. Demuestra este grupo que se forma un poco de formaldehído, un poco de ácido fórmico y nada más, y el artículo se publica como tal. Es un artículo que todos en Origen de la Vida citamos y que muy pocos hemos leído, como suele ocurrir. A mí se me ocurrió asomarme al artículo original, y lo primero que descubrí, cosa que no tiene nada excepcional, como se ve en la siguiente imagen, es que el artículo había sido escrito por Garrison, Morrison, Hamilton, Benson y Melvin Calvin. Y Andy Benson es muy buen amigo mío, está muy enfermo ahora él, pero es el del famoso ciclo Benson y Calvin de reducción del CO2. Y ocurre que Benson era profesor de la Universidad de California en San Diego, era muy buen amigo de Stanley Miller, y entonces fui a pedirle que me contara toda la historia de cómo se había hecho el experimento. Ocurre además que Andy Benson, como se ve en la siguiente imagen, es diabético y es aficionadísimo a la comida mexicana. Y entonces lo que hice fue lo soborné. Cruzamos la frontera a Tijuana, le llegué al mejor restaurante mexicano. Debo decir que le brindé los mejores vinos mexicanos, y con eso se volvió extraordinariamente locuaz y me contó la historia del experimento. Resulta que Calvin había leído en el libro de George Gaylor Simpson sobre evolución que había un soviético que había propuesto una teoría de origen de la vida que comenzaba con la formación de compuestos orgánicos en la Tierra primitiva cuando no había oxígeno libre. Y para Calvin, le dijo Benson, para Calvin lo que ocurrió es que una atmósfera sin oxígeno era una atmósfera con dióxido de carbono. Claro, el problema es la fijación de CO2, que era lo que obsesionaba a Melvin Calvin. Y nunca leyó el libro original de Oparin, pensó que la atmósfera primitiva tenía CO2, hace el experimento y se encuentra con resultados negativos. Es decir, la lección que hay aquí para aprender, sobre todo para los estudiantes, para la gente joven, es lean las referencias originales y no se refieran a ellas de segunda mano, que fue lo que estuvo haciendo el mismo Melvin Calvin. La amistad con Andy Benson se ha mantenido, nos intercambiamos recetas de cómo hacer nopales, estos cactus que a los mexicanos nos gusta comer, son espléndidos, y la verdad es que ha sido una fuente inagotable de información sobre la actitud de Melvin Calvin, que era extraordinariamente conservador, un excelente científico, pero extraordinariamente conservador en lo político y en lo social, y que tenía una animadversión no trivial a Harold Urey, que era un químico extraordinario, el premio Nobel por el descubrimiento del deuterio como tal, y que estaban en posturas políticas completamente opuestas, pero también científicas. Porque Harold Urey, que había trabajado en el proyecto Manhattan para aislar el uranio, para purificar el uranio, después de la Segunda Guerra Mundial se queda tan horrorizado de ver lo que significa la bomba atómica que decide dedicarse a las cosas que estén más alejadas de la investigación con aplicaciones bélicas y se convierte de facto en el fundador de la cosmoquímica. Todos los grandes cosmoquímicos actuales fueron descendientes intelectuales de manera directa o indirecta de Harold Urey, que se va a la Universidad de Chicago, al Departamento de Química de la Universidad de Chicago, y publica, como se ve en la siguiente imagen, publica un artículo en 1952 en los Proceedings de la National Academy of Sciences, en donde se le ocurre ver cuál es la composición química de la atmósfera primitiva. Y el argumento de Urey es de una simplicidad y de una elegancia intelectual maravillosa, porque Urey dice, a ver, ¿cuál es el elemento más abundante en el universo? El hidrógeno.
Como la Tierra se ha formado de una nube de material interestelar, la atmósfera primitiva y la Tierra primitiva tienen que reflejar la composición del ambiente donde se han formado. Por lo tanto, el hidrógeno va a ser el elemento más abundante en ese planeta. ¿Cuál es el segundo elemento más abundante? El helio. Pero el helio es un gas noble. Los gases nobles no nos interesan porque no se mezclan con lo demás. Bueno, en España las duquesas se casan con toreros, pero eso en general no ocurre. Se llaman gases nobles porque precisamente no interaccionan con lo demás. Y entonces, ¿cuál es el tercer elemento más abundante? Dentro de cierto rango se puede considerar el carbón. Entonces Urey calcula la constante de equilibrio a 25 grados centígrados, una presión atmosférica, que eran los datos que estaban disponibles, y llega a la conclusión que el carbono estaría como metano, el nitrógeno estaría como amoníaco, el oxígeno estaría como agua, la constante a 25 grados centígrados es de 10 a la 41 en este caso, el azufre estaría como ácido sulfídrico y habría muy poco CO2. Urey publica su artículo en los proceedings de la National Academy of Sciences y da un seminario en la Universidad de Chicago. Y la Universidad de Chicago era absolutamente extraordinaria y a mí siempre me gusta contar esa historia porque muestra el papel social de las universidades. Los profesores eran Edward Teller, Linus Pauling como profesor invitado, Enrico Fermi como profesor de tiempo completo, como catedrático, Harold Urey como catedrático, y los estudiantes incluían a Lynn Margulis, la autora de la teoría de la simbiosis, a Watson, que era un pésimo estudiante, pero era altamente brillante, a Carl Sagan, el astrónomo, y Stanley Miller, que acababa de llegar allí a hacer su doctorado viniendo de la Universidad de California en Berkeley. Entonces, se dan ustedes cuenta que era una universidad donde se conjuntaban estudiantes y alumnos de una manera absolutamente excepcional. Y tanto Carl Sagan como Stanley Miller me contaron varias veces exactamente la misma historia, que cuando terminó la conferencia, el seminario de Urey, y presentó este modelo de la Tierra primitiva, se levantó alguien del auditorio y le preguntó a Urey: oiga, ¿sabe usted que hay un ruso que propone que hay este tipo de atmósfera para explicar el origen de la vida? Urey dijo: no, no lo sabía, pero sería muy interesante hacer el experimento. Y después, metiéndome al archivo de Harold Urey, de Stanley Miller, de Francis Crick, que está en la Universidad de California en San Diego, y todos los documentos que les voy a mostrar vienen de allí, y la única condición que me pidieron cuando platiqué de ellos es que digara cualquier cosa que hago con mucho gusto. Cuando uno se mete a los archivos de la Universidad de California, lo que uno descubre es que en 1956 Oparin invita a Harold Urey a ir a Moscú. Harold Urey le dice: muchas gracias, no puedo. Esa es la carta de respuesta. Le dice: me dio muchísimo gusto recibir su invitación, discutiendo en la reunión que quiere usted hacer el próximo año de Origen de la Vida. Le quiero decir que leí su libro de Origen de la Vida hace unos 10 años y que estoy convencido de que ese es el mejor enfoque para atacar el problema. Esto no es cierto. Urey se confundió por completo porque se acababa de enterar apenas 3 años antes del libro de Oparin. Pero de lo que también se enteró Urey cuando terminó la charla es del interés que había despertado en una serie de gente, especialmente un científico, un estudiante muy joven que era Stanley Miller, que se le acerca varias semanas después y le dice: me he quedado sin asesor, porque el asesor de doctorado, que era Edward Teller, se había ido a Los Álamos a trabajar en la bomba de hidrógeno, y ahora ¿quién me va a dirigir la tesis de doctorado? Yo quiero trabajar en el experimento que simule las condiciones de la Tierra primitiva. Y Urey le dijo: pues es un experimento muy importante, muy interesante, pero seguramente no tendrá éxito, búsquese otro problema. Stanley Miller persistió y al final llegaron a un acuerdo de caballeros en donde Harold Urey le dijo: le doy 6 meses, hacemos el experimento, si no tiene usted éxito, entonces le doy un tema que tenga que ver con la química de meteoritos. Bueno, Stanley Miller puso manos a la obra y, como se ve en la siguiente imagen, era realmente un joven en un momento muy peculiar, porque a principios de los años 50 la cantidad de confusiones y errores que teníamos sobre la evolución y la relación con el origen de la vida era bastante. Era fuerte. En primer lugar, la gente estaba convencida que los organismos se podían clasificar en 3 grandes reinos según que había microbios, plantas y animales, que sería una taxonomía POD
donde lo único que se incorpora es la presencia de los microbios. Estaban convencidos que los fósiles más antiguos tenían 600 millones de años, el problema de la frontera del precámbrico y el cámbrico. Estaban convencidos que el origen de la biosfera había sido un proceso extraordinariamente lento que había requerido de miles de millones de años. La idea del prejuicio neodarwinista, en el mejor sentido del término, de que los cambios evolutivos requieren de muchísimo tiempo. Creían que los microbios eran sobre todo gérmenes patógenos y no se veían como ancestros de los organismos contemporáneos, de plantas, animales, de hongos, etc. Muchos creían que las proteínas jugaban un papel central en la herencia. La idea de los ácidos nucleicos, salvo algunos grupos pequeños, no había permeado las ciencias de la vida, que los sistemas planetarios eran muy raros y que la exploración del espacio era muy poco probable. Stanley Miller llega entonces a hacer su experimento enmarcado su visión con este tipo de prejuicios que en realidad correspondían a lo que la ciencia de la época creía. No fue sino hasta que pasó mucho tiempo, ya de hecho cuando Stanley Miller había muerto, cuando yo me di cuenta de algo que pude haber discutido con él porque la relación de amistad era muy intensa y que sin embargo se me fue. Y es el hecho de que los científicos que determinan el modelo de Stanley Miller para hacer su experimento eran científicos que estaban teñidos en el ambiente intelectual y político de los Estados Unidos de una visión muy negativa porque se les veía como de izquierda. Si uno lee los artículos originales de Stanley Miller, uno descubre que las grandes influencias intelectuales fueron en realidad Oparin, que era un científico de la Unión Soviética, John Lee Bernal, que era un miembro muy conspicuo del Partido Comunista Inglés, un hombre absolutamente extraordinario, el profesor de Rosalind Franklin, de Crick, etc., pero un militante del Partido Comunista, y Harold Urey, que en realidad tenía fama de, se podría traducir como rojillo en español, más o menos, pero en inglés le llamaban un pinko, rosita, no rojo, pero cercano a, porque Urey se había negado a declarar ante la Comisión de Actividades Antinorteamericanas que había impulsado McCarthy para decir quiénes de sus amigos eran comunistas o no, militaban a favor de la Unión Soviética. Yo me trato de imaginar, y fue algo que de verdad nunca platiqué con Miller, qué significaba para un muchacho de 21, 22 años estar en ese ambiente de represión ideológica tan brutal, queriendo trabajar en el origen de la vida, en una sociedad como la estadounidense que es muy refractaria a las ideas de la evolución y teniendo como mentores intelectuales a un trío de científicos que eran mal vistos por los grupos más conservadores. Lo que sí les puedo decir, para que se den una idea del ambiente, resulta, bueno, no, para algunos de aquí no les va a resultar tan ridículo, es que cuando Stanley Miller lo invitaron a ir a la Unión Soviética por primera vez, él con mucha disciplina fue a la biblioteca de la universidad donde estaba ya en Columbia en esa época, fue a la biblioteca y pidió un libro, digamos, de Dostoyevsky. Entonces sacó Los Hermanos Karamazov, si ustedes quieren, lo leyó y lo regresó, luego pidió otro libro de un autor ruso, Tolstoy si quieren, sacó Ana Karenina, lo leyó, lo regresó y fue por otro libro, Gogol si quieren, y en ese momento la bibliotecaria de la universidad dijo: Stanley, te voy a tener que reportar al FBI porque ese es el tercer libro ruso que estás pidiendo. ¿Se dan ustedes cuenta que esto es equivalente a dejar de llamar ensalada rusa a la ensaladilla por este ambiente de una represión intelectual tan brutal? Pero era precisamente el ambiente que se genera en Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Vamos a ver un poco más adelante qué es lo que estaba pasando en el Inter, en la Unión Soviética. Pero esos son los grandes digamos, autores que van a determinar el modelo de Stanley Miller de la Tierra primitiva. Hay una fotografía de Stanley Miller que se ve muy profesional haciendo un experimento, pero esto no es una ultracentrífuga ni nada, está preparando los martinis en una fiesta de laboratorio de biología, pero se dan cuenta, bueno, que era un muchachito frágil, tímido, muy miope, pero con una enorme decisión para hacer lo que le interesaba. Y lo que le interesaba, a menudo se habla de ello como el experimento de Miller, pero una cosa que en realidad descubrimos Jeff Beida y yo,
Jeff Beida fue el segundo estudiante de doctorado de Stanley Miller, somos muy buenos amigos, porque en realidad Miller hizo varios experimentos, como se ve en la siguiente imagen. El primero es el experimento clásico que todos ustedes conocen, en donde colocó dos matraces conectados, agua hirviendo aquí, que llegaba, se mezclaba con metano, amoníaco y hidrógeno, que era la atmósfera simulada en el laboratorio de la Tierra primitiva. Hizo otro experimento que Jeff Beida y yo hemos llamado el experimento volcánico, porque lo que quiso hacer aquí Stanley Miller fue simular la cantidad de vapor de agua que saldría en un volcán, en una erupción volcánica, que es el gas más abundante, y tenía una especie de pipeta Pasteur, si lo quieren ver así, se formaba un aerosol, y el experimento resultó especialmente exitoso, pero nunca publicó Stanley los resultados, y hizo un tercer experimento con una descarga silenciosa, donde no se electrocutó de milagro, porque era de una torpeza maravillosa en el laboratorio, absolutamente maravillosa. Este es el experimento que todos conocen, estos dos nunca los publicó, hemos publicado después Jeff Beida y algunos colaboradores y yo los resultados del análisis de este experimento, pero como se ve en la siguiente imagen, el experimento clásico era en realidad un experimento de dimensiones muy pequeñas. A mí me encanta mostrar esta fotografía una y otra vez porque también demuestra cómo han cambiado los estándares de trabajo. Stanley Miller forró el matraz de arriba de asbesto para evitar cualquier problema, y también se dan ustedes cuenta como antes los estudiantes sí se sabían vestir cuando estaban haciendo el doctorado para evitar hacer los experimentos, una tradición que hemos perdido. Varias veces le pregunté yo a Stanley Miller qué pasó con el experimento original, con el aparato original, y la respuesta siempre fue la misma: la tiré al basurero porque era muy difícil de limpiar. Un experimento clásico terminó en el basurero del Departamento de Química de la Universidad de Chicago, del sótano, porque aunque Stanley no tenía dudas de que el experimento iba a ser exitoso, sus compañeros del laboratorio le dijeron no queremos morirnos, entonces tuvo que hacer el experimento en el sótano, tener un cable de 18 metros de largo, por las dudas, por lo que fuera a pasar. No pasó nada, salvo que el experimento fue muy exitoso. Como dejó un detalle, con un detalle excepcional, descritas las condiciones de trabajo, el experimento se puede repetir, y en la siguiente imagen, de hecho pueden ver ustedes el experimento repetido en el laboratorio de William Shaw, en la Universidad de California en Los Ángeles. Aquí ven el experimento a tiempo cero. Si se fijan, aquí alcanzan a ver una chispita que brinca entre los dos electrodos, que es más conspicua en la siguiente imagen, donde ven ustedes cómo está brincando la chispa, no sobre el electrodo, sino sobre el agua que se ha condensado en aquel electrodo, y al cabo de 5 horas, como se ve en la siguiente imagen, ven cómo ha cambiado de una manera espectacular la composición química del interior del recipiente. Lo que hizo Stanley fue tomar el líquido que se había acumulado, hacer el análisis, tomatografía de papel, pero también guardó parte de las sustancias originales que había sintetizado. La imagen que sigue corresponde precisamente a parte de las sustancias originales que guardó en un tubito y que eventualmente me regaló con un acto de generosidad enorme. Lo tengo en casa, y cuando es época de exámenes se los presto a mis alumnos que se persignan con él. Que salen muy exitosos. Pero Stanley lo que hizo fue cromatografía de papel, como se ve en la siguiente imagen. Le enseñó el cromatograma a Harold Urey, y Harold Urey se entusiasmó enormemente y le dijo: escríbete un artículo y lo mandamos a Science. Y entonces Stanley, que había identificado además con pesos específicos las sustancias, estamos hablando de 1953, 52, que había identificado ácido aspartico, glicina, alfa-alanina, beta-alanina, alfa-aminoenebutílico, un par de aminoácidos más. Stanley Miller determina con mucho cuidado la composición química, escribe un manuscrito, y como es usual, se puso el de primer autor y Harold Urey de segundo autor. Se lo llevó a Harold Urey, y la respuesta de Urey les muestra los estándares éticos que tenía este hombre, porque lo primero que hizo fue borrar su propio nombre y decirle a Stanley Miller: a ver, el que hizo el experimento fuiste tú, el que tuvo la idea de hacerlo fuiste tú, el que buscó la literatura fuiste tú, el que tiene derecho a ser famoso eres tú. Y yo me pregunto,
¿Cuántos de nosotros en esta época en que la lucha por las subvenciones y los fondos para la ciencia seríamos capaces de hacer lo mismo? Harold Urey lo hizo. Se manda el artículo de Stanley Miller a la revista Science y los documentos que les voy a mostrar vienen todos del archivo de Miller, de Urey o algunos de Francis Crick que están en la Universidad de Chicago, en la Universidad de California en Chicago, y esa es la respuesta que recibe Stanley Miller de la revista Science. Muchas gracias por su comunicación, por su trabajo. La producción de aminoácidos bajo posibles condiciones de la Tierra primitiva. Va usted a escuchar más tarde de nosotros para ver qué decidimos si se publica o no, que es lo que todos recibimos ahora por correo electrónico, y empieza la sensación de angustia, por supuesto, ¿no? Mandé la versión correcta, para la televisión adecuada, de verdad mandé la fotografía que correspondía. Él estaba instalado en esto, pero muy tranquilo porque para los estándares de la época había funcionado perfectamente bien. Bueno, Stanley estaba realmente con un poco de preocupación, pero seguro de que el trabajo iba a ser aceptado, y unas cuantas semanas después, Stanley va y compra el New York Times en una edición del domingo, el periódico estadounidense, que los domingos es un periódico de este grueso, y con lo que se encuentra es con una noticia titulada Viendo hacia atrás 2000 millones de años, que se publica el domingo 8 de marzo de 1953, y déjenme leerles lo que dice la noticia, la nota que se publica. En la Universidad Estatal, en los laboratorios de la Universidad Estatal de Ohio, el doctor Walter McNevin y sus asociados están recreando las condiciones de la Tierra primitiva de hace 2000 millones de años, antes de que hubiera vida en este planeta. Un propósito de este estudio, dice el doctor McNevin, es responder a la siguiente cuestión científica. ¿La complejidad extrema de los compuestos químicos se desarrolló antes de que apareciera la vida o es resultado de los procesos biológicos? Algunos de los experimentos condujeron a los investigadores a la conclusión de que el calor natural, la luz y la electricidad pudieran permitir la formación de compuestos químicos, de reacciones químicas muy complicadas antes de que los organismos evolucionaran. Se utilizó descargas eléctricas artificiales también, porque hay evidencia, no sé cuál, de que las descargas eran más abundantes y continuas en los días tempranos de la Tierra. Se usó una descarga, una chispa de 100.000 voltios a través de una atmósfera que contenía metano, el gas de los pantanos y agua, y produjo sustancias resinosas demasiado complicadas que no podían ser analizadas. Entonces, Stanley Miller, que había enviado su artículo, se topa con que en el New York Times están publicando el reporte de un experimento muy parecido, e hizo lo que cualquier estudiante hubiera hecho. Al día siguiente le escribe una carta, y esta es la transcripción de la carta. El 9 de marzo enseguida le escribe a Harold Urey, y aquí todavía se podía leer la letra de Stanley Miller. Déjenme pasarles en la siguiente, el primer párrafo, donde le dice: estimado doctor Urey, le estoy enviando a usted un reporte que apareció en este domingo pasado en el New York Times. No sé qué hacer ahora, puesto que el trabajo de ellos es en esencia mi tesis. Es exactamente la angustia que todos tenemos, especialmente cuando uno es estudiante. Ya me ganaron, decimos los mexicanos, ya me fregaron, ¿ahora qué voy a hacer? Y Harold Urey, que no estaba en ese momento en la Universidad de Chicago, había ido a dar unas conferencias, se pone absolutamente furioso y manda un telegrama que está en la siguiente diapositiva a su secretaria, que era una especie de gorgona reencarnada, según la describía Stanley Miller, y le contesta: mande el trabajo de Miller al Journal of the American Chemical Society, Urey. Y entonces a Stanley Miller le toca escribir una carta que se ve en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, envía su artículo, y entonces le escribe a Stanley Miller, el editor en jefe de Science, y le dice: estimado señor Miller, a pesar de que su trabajo, la producción de aminoácidos bajo condiciones de la Tierra primitiva, nos los envió el doctor Urey, lo que ha ocurrido en los últimos días me obligan a dirigirme a usted como autor de este artículo para ver qué debo hacer.
El doctor Urey envió su artículo el 10 de febrero, llegó a esta oficina editorial el 14 de febrero y el 16 de febrero fue enviado a un reviewer, a un revisor, para conocer su opinión. O sea, los tiempos eran los adecuados. Lo que había ocurrido, y eso se lo dice Meyerhoff, el editor en jefe de Science, es que el artículo estaba, el manuscrito estaba con el editor, con el revisor, y lo que le propone Meyerhoff es que Stanley decida y que lo va a tener, y si quiere que se publique en Science, efectivamente se va a publicar allí si pasa las revisiones. Bueno, lo que había ocurrido, eventualmente el reviewer, el revisor incógnito habló con Stanley Miller, es que llegó el artículo, el revisor lo que dijo es que es imposible que lo guarde en un cajón, y se quedó descansando el sueño de los justos, durmiendo el sueño de los justos durante semanas. Cuando le llega a Stanley Miller esta carta, él se dirige de nuevo a Urey, y entonces Urey le dice, no, quítale el artículo al Journal of the American Chemical Society y siempre se lo enviamos a Science. Y entonces Stanley Miller, los estudiantes son sacrificables evidentemente, manda, como se ve en la siguiente imagen, un telegrama al Journal of the American Chemical Society y dice, por favor regresen el manuscrito que le enviamos el 13 de marzo a Harold Urey, que se titula La producción. Desafortunadamente se cometió un error enviándole a usted el artículo. Entonces le regresan el artículo y Stanley siempre decía, bueno, quedé un poco como tonto, pero ni remedio, ¿no? El artículo lo revisan en Science otras personas y se publica finalmente, como se ve en la siguiente imagen, el 5 de mayo de 1953. Se publica el artículo, esta de copias de Lurie Pereto, que con mucho tino le pidió a Stanley Miller que se lo dedicara. Se publica el artículo, Stanley se pone extraordinariamente contento, pero lo que ocurre es que, para sorpresa de Miller, que creía que tal vez iba a ser citado en el periodiquito de la Universidad de Chicago, el artículo causa un impacto brutal, no solo en el medio científico, sino en general en la prensa. Como se ve en la siguiente imagen, uno puede ver la enorme cantidad de referencias que aparecieron tanto en publicaciones científicas como en revistas como Life, el New York Times, etc. Y Stanley Miller, que siempre fue muy tímido, era un hombre joven muy tímido, de repente se ve abrumado de verdad por la publicidad, y entonces no supo qué hacer, y en ese momento dijo, dejo la ciencia. Me abruma tanto el estar siendo objeto de la atención de todos, prefiero mejor no dedicarme a la ciencia y me voy a dedicar a la pintura. Habló con su prima, que es una mujer espléndida que vive en Seattle, que era una profesora de pintura, tomó clases de pintura, produjo, como se ve en la siguiente imagen, un solo cuadro. Créanme que la copia es mejor que el original. Se lo entregó a la prima, y la prima Miriam le dijo, Stanley, mejor dedícate a la química. Allí terminó una carrera de artista, pero Stanley entonces se regresó a la química convencido de que, bueno, está bien, mi remedio, tengo que contender con esto, pero la química es mi futuro. Para entonces, varios años más tarde, se tardaron de hecho en hacerlo, como se ve en la siguiente imagen. El experimento se repite, lo repitieron dos ingleses, Hugh Rogers en el Journal of Physiology, que era una revista espléndida en la época, hacen básicamente la repetición del experimento de Miller. Esto es, usan una mezcla de agua, hidrógeno, metano y amoníaco, exactamente la misma, y pueden ver ustedes los mismos aminoácidos y los mismos compuestos que Stanley había reportado. Estamos hablando de un muchacho de 22 años con un cuidado empírico, con una capacidad crítica extraordinaria, y publica su artículo. Pero entonces Stanley se topa ahora con otro problema. En los primeros 6 meses de doctorado ya tenía el experimento. Tenía que pasar por los 3 años y medio de doctorado siguiente, no había acuerdo de Bolonia, pero era lo que le pedía la Universidad de Chicago, y tenía ahora que seguir trabajando. Y publica finalmente la tesis, como se ve en la siguiente imagen, en 1954, le dan permiso para que se doctore rápidamente porque ya hizo el experimento, y lo que hizo Stanley Miller fue, a sugerencias de Urey, fue decir, a ver, vienen los precursores, metano, amoníaco, agua,
hidrógeno, tienes los productos, vamos a ver cuáles fueron los mecanismos de reacción. Y entonces Samuel Miller hizo lo natural, que es sencillamente ver cuál es la cinética del experimento. Aquí ven en tiempo, ven en las concentraciones molares, aparecen, ven ustedes aquí cómo disminuye el amoníaco, cómo aumenta la concentración de aminoácidos, y se dan ustedes cuenta que aparece el ácido cianhídrico y se abate, aparecen aldehídos y se abate. Pero Miller no había usado ni aldehídos ni ácido cianhídrico como precursores, y la presencia de estos dos compuestos le dio inmediatamente cuál era la pista. Había encontrado la síntesis de aminoácidos por una síntesis de Strecker, de aminoácidos y de hidroxiácidos, de hecho, como se ve en la siguiente imagen. Entonces, lo que tenemos es sencillamente los aldehídos que se forman por la reacción entre el metano y el agua, reaccionan con el amoníaco, con el ácido cianhídrico. Esta es una reacción perfectamente reversible en fase gaseosa que me produce aminonitrilos, y los aminonitrilos se hidrolizan irreversiblemente para dar aminoácidos, y una reacción equivalente entre el ácido cianhídrico y los aldehídos me van a dar hidroxinitrilos, que también se van a hidrolizar y me dan los hidroxiácidos que Miller había encontrado en el experimento. El modelo satisface mucho intelectualmente, porque uno puede concebir que en la Tierra primitiva, en la atmósfera primitiva, esto ocurriría en fase gaseosa. Durante las descargas eléctricas asociadas con las tempestades, con la lluvia, etc., se formarían los intermediarios en fase gaseosa, y al ser hidrolizados serían arrastrados por la lluvia a los océanos primitivos, y tenemos aquí un modelo espléndido de lo que pudo haber sido la química de la síntesis no biológica de aminoácidos en condiciones de una atmósfera muy reductora. El experimento es absolutamente extraordinario. Pero a mí lo que también me llamó mucho la atención es ver qué ocurrió en los años que siguieron al experimento de Miller. Y se puede afirmar de manera categórica que los 20 años que siguieron, las 2 décadas que siguieron al experimento de Miller, la cuestión del origen de la vida estuvo determinada en términos científicos por el reconocimiento desde finales de la década de los años 40 que la biología evolutiva era un campo legítimo de investigación. Si se dan ustedes cuenta, esto no es trivial, porque la biología evolutiva dejó de ser un tema de especulación y se fundan revistas, sociedades, cátedras. Tenemos un proceso de institucionalización de un área de investigación, cosa que pasa de manera sistemática en muchas otras disciplinas: la medicina endocrinológica, la astronomía extragaláctica, la geoquímica como tal. Uno ve ese proceso que se da una y otra vez, y a partir de los años 40, con una aceleración enorme, se vuelve legítimo el problema, se vuelve académicamente legítimo el problema de la biología evolutiva, y por lo tanto tenemos el contexto para que el origen de la vida sea un problema válido. En segundo lugar, por el desentrañamiento de los mecanismos de replicación del DNA y de la síntesis de proteínas. El experimento de Miller se da exactamente, se publica exactamente en el mismo año del modelo de la doble hélice del DNA, y evidentemente esto lleva consigo un proceso de molecularización de la biología. Y en tercer lugar, por el desarrollo de los programas espaciales, que tuvieron un componente político muy fuerte. Cuando los soviéticos ponen en órbita en 1957 el Sputnik, los Estados Unidos reaccionan fundando un par de años más tarde la NASA, y un objetivo muy claro de la NASA desde un principio fue el problema de buscar origen, distribución y evolución de la vida en el universo. Y esto significa una fuente de recursos para la investigación en origen de la vida. Y en términos sociopolíticos, lo que va a determinar, y vamos a ver ahora, la investigación en origen de la vida, y que afecta de una manera muy directa a Stanley Miller, es las tensiones que se generan, que van a continuar por la Guerra Fría. No se olviden que a Linus Pauling, nada menos, le quitan el pasaporte del gobierno estadounidense para que no pueda salir de los Estados Unidos, porque lo veían, si no como un comunista, al menos como alguien peligroso por sus no son tan pequeños. Yo sí estaba muy pequeñito, pero que ciertamente van a determinar la aceptación y el futuro de este campo. Ahora, vamos a ver en términos científicos. Como ya les dije, y todos lo sabemos, Miller publica su experimento en 1953, un par de semanas antes, Watson y Crick publican su modelo de la doble hélice del DNA.
Y a partir de entonces, lo que tenemos es un cambio extraordinario en las ciencias de la vida que sufrieron, por ejemplo, los naturalistas, los paleontólogos, los anatomistas clásicos, porque se da una visión, y no lo estoy criticando en el sentido estrictamente negativo, se da una visión reduccionista de lo que es la biología, y de repente un naturalista, una entomóloga, una paleontóloga, un anatomista se topan con que si no están haciendo cosas moleculares, la ciencia que hacen es de segunda clase. Esto tuvo consecuencias brutales. Por ejemplo, en Estados Unidos los bioquímicos fueron desplazados del centro de financiamiento y de apoyo por los biólogos moleculares. En Inglaterra fue más interesante porque muy a la inglesa se agarraron a golpes, está perfectamente estudiado por los historiadores de la ciencia. Y en muchos otros países, de repente todos los naturalistas se vieron desplazados y lo que empezó a predominar fue la visión molecular. Si el origen de la vida quería prosperar en esta nueva atmósfera intelectual, en esta nueva atmósfera científica, necesitaba demostrar que se podían conectar ambos campos. Y esto es justamente el enorme mérito del trabajo de mi amigo, mi profesor, mi colega Joan Oró, en catalán, español, sobre todo pues, que estaba vecindado en Houston y que, como todos ustedes saben, en 1960 demuestra que el ácido cianhídrico se condensa, una reacción maravillosísima, se condensa para dar el dímero, el trímero, el tetrámero, agregamos formamidina, se forma el aminimidazol carbonitrilo más formamidina y se forma la adenina. Y luego, unos años más tarde, toman el tetrámero Jim Ferris y Leslie Orgel en San Diego, en La Joya, en California, bueno, territorio mexicano ocupado, el diamino malonitrilo en solución lo sacan 15 minutos al patio del Instituto Salk, 15 minutos a que le dé la luz solar, y encuentran que se isomeriza para dar el diamino fumaronitrilo, se isomeriza de nueva continuidad el aminimidazol carbonitrilo, se agrega más ácido cianhídrico y tenemos la adenina. El experimento es excepcional, es una reacción elegantísima, la conocemos muy bien, pero desde el punto de vista conceptual, lo que se vuelve extraordinariamente importante es que ahora se está formando una de las bases de la biología molecular, críticas en la biología molecular en condiciones de tierra primitiva. Entonces se empieza a legitimar de alguna manera el campo de origen de la vida en este nuevo contexto. Como se ve en la siguiente imagen, en esas estaban dándose las cosas cuando Opary decide organizar un simposio sobre el origen de la vida en 1957 en Moscú, a la muerte de Stalin, y en un momento en que la Unión Soviética se quiere abrir a la influencia intelectual de fuera. Los niveles de represión no eran triviales, había todavía la carga de la vieja burocracia stalinista que pesaba mucho, pero hubo un esfuerzo muy realista de los dirigentes de la Unión Soviética, incluyendo los científicos, para decir, abrámonos al mundo externo y ver qué es lo que está pasando. Y le mandan Opary a Stanley Miller, mira, estos son los sellos del archivo donde están los documentos, la fotocopia, le manda una invitación a Miller para que vaya a la Unión Soviética y hable de sus experimentos. Y entonces Stanley Miller, en 1957, cuando, por ejemplo, a Humphrey Bogart, el actor, lo quieren excluir de las películas de Hollywood porque se niega a declarar en contra de sus amigos de izquierda, cuando Linus Pauling tenía el pasaporte retenido, cuando se vigilaba lo que los estudiantes sacaban de la biblioteca, Stanley Miller le dice, ¿voy o no voy? Y le escribe a Urey preguntándole si debe ir o no a este simposio, porque es un joven que está comenzando su carrera científica y no sabe qué es lo que va a pasar. Y la respuesta de Urey es absolutamente devastadora, en 1957, y le contesta, querido Miller, y viene aquí la carta, también del archivo de Harold Urey en California, en la Universidad de California en San Diego, y déjenme leerle, transcribirles este pequeño párrafo que es absolutamente devastador, se ve en la siguiente imagen, y que es exactamente equivalente a lo que pasaba con
en la España franquista. Es exactamente equivalente. Miren lo que le contesta Stanley Miller. Querido Miller, no sé cómo aconsejarte. Yo creo que cada uno de nosotros debe tomar su propia decisión. Los científicos nucleares fueron hace un cierto tiempo a la Unión Soviética, y si los Estados Unidos dejó ir a sus científicos nucleares sin estigmatizarlo, yo puedo pensar que gente inocente como nosotros también podría ir, pero nunca sabe lo que un McCarthy hará en el futuro. Es una situación muy triste. Si de algo se nutre la ciencia, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es el libre intercambio de ideas, del libre intercambio de estudiantes, de la discusión abierta. Y la atmósfera de represión era tal que Urey se describe a sí mismo como la gente inocente. O sea, por supuesto que eran inocentes, eran gentes que querían aprender, que querían saber, que querían investigar, pero el riesgo de la estigmatización era brutal, brutal. Aquí no nos olvidemos que Ortega y Gasset sufrió ese terrible exilio interno, porque así son los regímenes totalitarios. Y ese es un ejemplo del régimen totalitario a más no poder. Y Stanley Miller dice, bueno, me voy a arriesgar y voy a ir. Pero entonces él, como era un postdoc, pide apoyo a la National Science Foundation que le paguen el viaje, y con lo que se topa, como se ve en la siguiente imagen, es con una carta que le contesta no la National Science Foundation, sino la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, al cual yo no le había escrito, donde le dice, le damos el dinero para que vaya, está usted autorizado para ir, pero nos tiene que reportar cualquier cambio que haga en su itinerario, tiene que evitar revelar datos confidenciales, y en cuanto usted regrese a Estados Unidos nos tiene que avisar exactamente qué fue lo que hizo. Stanley había escrito una carta diciendo solicito dinero para ir a este congreso, la invitación se me dio por mi trabajo en la síntesis de compuestos orgánicos, etc. Y dicen sí, pero tienes que reportarnos exactamente lo que veas y tienes que ir en estas condiciones. Ahora, Stanley Miller va al Congreso, las memorias del Congreso se publican, es un volumen clásico que se ve la portada en la siguiente imagen. Fue publicado por Pergamon Press, fue editado por Oparin, por varios de sus colegas, por Pavlovskaya, Tatiana Pavlovskaya, una mujer finísima, elegantísima, parecía sacada de una novela de Tolstoy, que era la que había repetido los experimentos de Miller en la Unión Soviética. Y para que vean ustedes esa asimetría tan terrible de la represión que había a ambos lados, déjenme decirles que en la Unión Soviética presenta en este mismo congreso un trabajo, una mujer absolutamente siniestra, que se ve en la siguiente imagen, que era Olga Vasileyeva Lepeshinskaya. No se dejen engañar por el aspecto de babushka rusa. Esta mujer no tenía ningún mérito académico. Sus únicas virtudes habían sido la amistad primero con Lenin y luego con Stalin. Fue nombrada directora decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Moscú, y los estudiantes protagonizaron la única huelga exitosa que hubo en toda la Unión Soviética en contra de una autoridad para lograr tumbarla, porque esta mujer era el epítome de la visión más dogmática, más conservadora, más cerrada que se pueden ustedes imaginar sobre la vida. Y el trabajo que ella presenta es absolutamente revelador de estos prejuicios intelectuales, porque ella escribe, aquí lo transcribí en este libro que les acabo de presentar, compartimos plenamente los puntos de vista de Ayo Parin, en el sentido que el origen de la vida estaba asociado con la evolución de sistemas orgánicos multimoleculares bajo la forma de coacervados. Sin embargo, no podemos coincidir con otras propuestas de Ayo Parin, que sostienen que las formas de vida similares a las originales no pueden existir ahora bajo las condiciones presentes. Este intercambio valioso de ideas nos conduce cada vez, nos lleva a la conclusión de que el material de la vida es la proteína, o sea, nada de ácidos nucleicos, es la proteína que se puede desarrollar y determinar el desarrollo. Y entonces recordamos de nuevo con gratitud las palabras de Federico Engels: la vida es el modo de existencia de los cuerpos albuminoides. O sea, se dan ustedes cuenta, es el fiat, ¿no? Es el dogma expresado en su forma más directa,
claro, la camarada Lepechinskaya no sabía que Engels había tomado las ideas de la albúmina de Haeckel. No eran ideas originales, pero sienten ustedes aquí el peso de toda la rigidez. Una mujer que tuvo una autoridad política, académica, absolutamente inmerecida, y que afortunadamente en 57, con la muerte de Stalin, ya estaba abatiendo esta capacidad de decisión. Pero cuando yo leí estos artículos y se los comenté a Oparin me contó una historia que se sabe poco, y es el debate enorme en el que él se involucra con los seguidores de la Lepechinskaya, que lo que decían es que si las leyes de la dialéctica, del materialismo dialéctico, a la Martha Harnecker, son universales, pues si la vida apareció en el pasado, debe aparecer ahora. Y Oparin decía, no, cambia el ambiente. Sí, pero lo que Engels dice es que tiene que seguir apareciendo. Y la discusión se fue haciendo tan intensa, se publicó básicamente en una revista que se llamaba, imagínense, Bajo la bandera roja del marxismo. Si la sutileza no era la principal característica de los que participaban en eso, y alguna vez Oparin me dijo, si Stalin no se hubiera muerto en 1953, seguramente yo hubiera terminado en la cárcel. O sea, se dan ustedes cuenta el nivel de represión intelectual que había al respecto. Bueno, en 57 las condiciones estaban cambiando, y Oparin le responde a la Lepechinskaya de una manera brillante en un libro que publica un poco más tarde con Vladimir Fesenko, un astrónomo soviético, que se llama Life in the Universe, y le dice, sí, tiene usted razón, las formas de vida, las originales, pueden estar surgiendo en el momento actual, pero no en la Tierra, porque la vida en la Tierra cambió las condiciones ambientales, simplemente la fotosíntesis, la acumulación de oxígeno, y se cambian las condiciones. Y este proceso, en realidad, dice Oparin, que llevan al origen de la vida, están tomando lugar, pero en otras partes del universo. Y aquí tenemos la base formal, en realidad, para la búsqueda de vida extraterrestre. No hay ninguna razón para suponer, dice Oparin, que lo que ocurrió en la Tierra sea exclusivo de nuestro pedazo del universo, sino que pueden ser procesos universales. Esta conclusión yo creo que es perfectamente razonable, valiosa, pero para mí lo más interesante es cómo muestra el nivel no necesariamente óptimo del debate, no necesariamente científico, que se estaba dando en el seno de la Unión Soviética. Pero el debate continuó, porque como se ve en la siguiente imagen, en esta, Hermann Müller, que recuerdan que les había contado de su estancia poco feliz en la Unión Soviética, en 1961 publica en The American Naturalist, que era la revista más importante de evolución que había en ese momento, publica un artículo en contra de Oparin, en donde lo que dice, la idea basada en la propuesta de Haeckel, de que el protoplasma se había originado primero y tenía la capacidad de hacer no solo el material genético, sino también su propia organización, el ruso Oparin, desde los años 30, ha defendido este punto de vista y ha seguido la línea oficial del Partido Comunista, dándole al material genético un papel secundario. O sea, todavía en 1961, cuando muchos de los que estamos aquí estábamos en la escuela elemental, o algunos más, todavía en una revista científica occidental se ve con una visión no evolutiva, sino como un debate político, como un debate ideológico, la cuestión del papel de la genética. Entonces, se dan ustedes cuenta que todo esto está diciendo cómo se determina el campo del estudio del origen de la vida, por condiciones científicas, como por ejemplo el descubrimiento del modelo de la doble hélice del DNA, por la síntesis periódica, etc., pero al mismo tiempo por una serie de debates políticos que tendemos a olvidar, lo cual es muy peligroso porque también configuran muchas de las discusiones contemporáneas. Bueno, Müller eventualmente fallece, poco a poco va ganando más y más presencia la idea de la biología molecular, y yo creo que uno puede decir, resumiendo toda esta historia, que en los años del siglo XIX la existencia notable de químicos excepcionales lleva a la síntesis de compuestos orgánicos. Esto borra las diferencias que había entre la materia viva y la materia no viva en términos moleculares.
A principios del siglo XX, la gente creía que con esto se estaba explicando los mecanismos de asimilación del carbono, la fotosíntesis, etc. Oparin, aquí voy a decir 1924, hasta Science comete errores, ¿verdad? En 1924 a 29, Oparin, Haldane y Lippmann, un geólogo, Harvey, un microbiólogo estadounidense, proponen ideas muy similares, pero Oparin desarrolla toda una teoría, se desarrolla la idea de un origen heterótropo para la vida. Miller y Oro demuestran que se pueden sintetizar en condiciones de tierra primitiva los compuestos orgánicos, y luego lo que muchos vemos que realmente salva la historia del origen de la vida, el origen de la vida como campo, es el descubrimiento de que el RNA tiene propiedades catalíticas, porque con esto resolvemos el problema de la interacción entre proteínas y ácidos nucleicos. Aquí podría yo terminar la historia tranquilamente, pero déjenme concluir contándoles que hace unos años estaba yo en Madrid y fui a FENAC, y en la parte de libros en inglés me encontré con una novela que yo no conocía, me llamó mucho la atención, no había leído nada del autor, Mullish, que se llama The Procedure, el procedimiento. Y al leer la novela descubrí para mi sorpresa que aparecían como personajes Leslie Orgel, Crick, el propio Stanley Miller. Compré unos ejemplares, se los regalé a Crick, a Orgel, a Stanley Miller, y Stanley Miller dijo: yo no sabía que era un personaje de novela. Les llamó mucho la atención, y después encontré con que la novela había sido traducida al castellano y había sido publicada por Tusquets. Y déjenme mostrarles un poco de la portada de la novela. Esa la encontré en México, la que vi en México. Y Mullish es un autor holandés muy crítico, muy original, puede ser muy duro, murió hace unos cuantos años, y el personaje central es un personaje que se llama Víctor. Está jugando un poco con la idea del doctor Víctor von Frankenstein, y es una novela que yo creo que todos, pero especialmente los jóvenes, deberían leer. Es una novela que cuenta las vicisitudes, las angustias, los triunfos de un científico, y todo lo que uno tiene que sacrificar, mucho de lo que tiene uno que ganar, pero todo lo que uno tiene que sacrificar por una carrera científica. Hijos, la mujer, el esposo, vida personal, esos sacrificios que a veces uno hace en forma vistosa, pero que pueden acumular dolores y golpes muy duros. Es una novela que de veras creo yo que todos los estudiantes deberían leer para reafirmar lo que quieren hacer. Pero en una parte de la novela, cuando está hablando de Stanley Miller, lo que dice Mullish es lo siguiente: yo nací en 1952, pero mi nacimiento fue en 1953, año crucial para la microbiología. Fue en aquel entonces cuando Watson y Crick formularon el llamado modelo de doble hélice de la molécula de DNA. Por otra parte, el año de mi nacimiento filosófico se llevó a cabo un sensacional experimento con el que también tengo mucho que ver. En los años 40 se abrió un debate suscitado por el erudito soviético Oparin acerca de cómo se había originado la vida en la Tierra. A este, naturalmente, le movía la intención, después de Darwin, de eliminar a Dios en forma más definitiva. Bueno, en sus objetivos, ¿no? Aunque eso no era lo que Oparin pretendía. Y sigue la novela, como se ve en la siguiente diapositiva. Todo el mundo estaba de acuerdo en que en el origen de la vida habían intervenido 20 aminoácidos, los constituyentes básicos de las proteínas. Pero ¿cómo se habían originado estos compuestos? Un estudiante intrépido, Stanley Miller, tuvo entonces una idea genial, de esas que a una persona sensata no se le pasarían por la cabeza. Voy a probarlo, dijo, con el tipo de instrumental químico que cualquier adolescente aplicado guarde en el desván. Miller reprodujo con hidrógeno, metano, amoníaco, rayos, etc., las supuestas condiciones de la atmósfera terrestre de entonces. ¿Y qué crees tú que ocurrió? Una semana después ya pudo demostrar cómo se forman toda suerte de aminoácidos esenciales. Yo, por mi parte, tampoco puedo quejarme con mi eubionte. Después de todo, hasta el Papa ha prevenido a la humanidad en mi contra, y sin embargo, esa sencillez pura de Miller me sigue infundiendo un gran respeto. Y creo que estarán de acuerdo ustedes conmigo que con toda esta historia, como se ve en la última diapositiva, efectivamente la sencillez pura de Miller nos sigue infundiendo un enorme respeto.